A veces las vidas públicas se explican mejor cuando regresamos al origen. En el Distrito 29 del Estado de México, entre Atizapán y Naucalpan, hay una figura que ha estado ahí por más de 30 años. Una mujer que conoce sus colonias, sus calles, sus problemas y también sus esperanzas. Ella es Marta Amalia Moya Bastón, madre de familia, licenciada en Desarrollo Comunitario, activista, empresaria y servidora pública. Hoy diputada federal y secretaria de la Comisión de Defensa Nacional. Su historia no empieza en un cargo, empieza en una comunidad. Ya está con nosotros nuestra invitada, bienvenida, Marta. Muchas gracias, Erika. Tu espacio, tu programa, y vamos a conocerte más el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y de veras te agradezco mucho estos espacios para conocernos desde un ámbito diferente. Exacto, desde otro punto de vista, ¿no? Más la mujer, así que cuéntanos, tú naces en Ciudad de México. Sí. Y te vas muy pequeñita a Naucalpan. Así es. Comenzaba a desarrollarse los suburbios en la ciudad fuera de la Ciudad de México. Los suburbios, que ahorita ya es, o sea, todos somos parte de todo, ¿no? Pero en ese entonces todavía era... En ese entonces era como un mundo nuevo, un desarrollo diferente a lo que era la Ciudad de México. Lo novedoso. Sobre todo la forma, novedoso, sí, la forma en la que se concibió Ciudad Satélite, en la que participaron, pues en su momento, grandes personalidades, como Pani, que también se hizo lo que fue las Torres de Satélite, que convocó a grandes creadores como fue Matías Gueritz, como fue Barragán, ¿sí? Chucho Freire con la pintura. Entonces se apostaba a una nueva forma de vida, un nuevo concepto. También en Naucalpan se tuvo una de las primeras zonas industriales. Ah, claro. Y venían de muchos lugares, sobre todo del extranjero, de Estados Unidos, de Suecia, de Alemania, que vivían ahí en Ciudad Satélite. Porque trabajaban cerca. Porque trabajaban ahí. Y entonces, pues nosotros crecimos con una cultura que se formó, con una fusión entre pues México, Alemania, Estados Unidos. Padrísimo. Teníamos ahí el Halloween, teníamos costumbres muy alemanas, muy tradicionales. ¿Cómo cuál? Pues fíjate que una de las cosas que más sobresalió fue la organización ciudadana, la organización de los vecinos. Okay. Porque de alguna manera vivíamos aislados. Sí, a las orillas. A las orillas. Nosotros decíamos, vamos a México. Ay. Y les llamaba mucho la atención porque decían, pues, ¿qué no viven en México? Pues no, estábamos en el Estado de México. Trayectos muy largos, porque en ese entonces sí había una diferencia. Hoy pues ya es más cotidiano el periférico. Sigue siendo igual de largo, pero exacto. Ya lo tomamos como... Que ahora el factor también es mucho el tráfico. Sí, totalmente. O sea, puedes hacer 20 minutos o 2 horas. Y el municipio pues no podía responder a todas esas nuevas necesidades en el gobierno municipal y entonces permitió que se formara lo que fue la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite. Y le da la concesión de los servicios públicos y de la vigilancia. Y entonces se empieza a formar como una cultura de participación muy diferente, donde también se empieza a construir la iglesia y entonces se convoca a todos los jóvenes, a los papás, a participar. Entonces era una dinámica de mucha particización. Sí, muy padre, porque al final eran como una gran familia, o sea, eran muchas familias claramente, pero era una gran familia, una gran comunidad que en verdad participaba y era activa. Participábamos mucho y nos enseñaban mucho el sentido solidario. Claro. Y de vecinos. Sí. También teníamos la gran ventaja de los parques, que también nos convocaban, de que también, pues la mayoría éramos de la misma edad, de edades similares, entonces pues que fuimos creciendo juntos. Sí. En diferentes escuelas sí, pero pues finalmente de repente sí nos juntábamos. Vecinos. Y de repente empezó a crecer todo eso, no solamente fue Ciudad Satélite, después empezaron a hacer más fraccionamientos
Y la Asociación de Colonos tomó un papel muy protagónico. Okay. En ese crecimiento que se tuvo, pues de repente les tocó a nuestras mamás Ajá. empezar a defender nuestra forma de vida, nuestro hábitat. Ajá. Y entonces yo veía a mi mamá y a sus amigas que se iban a defender porque querían hacer los ejes viales, conectarlos con nuestros parques. Ay, ¿qué tal? Y desde entonces les llaman las marinas porque pretendían conectar Marina Nacional. Entonces esa zona se le llama las marinas. Y veía yo a las señoras que literal se acostaban en el piso para que no entraran las máquinas. Wow. Mucha participación de las mamás. También por otro lado veías que participaban mucho en la iglesia, Ajá. alfabetizando y siempre trabajando con la comunidad. ¿Cuántos hermanos? Somos 4 mujeres. ¿Mujeres todas? Todas mujeres. ¡Qué divertido! Sí. Sí, ¿no? ¿Y eres la mayor, la menor? Soy la segunda. Ok. ¿Y cómo fue esta, pues sí, convivencia con 3 mujeres? Me imagino que hacían todo junto las 4. ¿O no tanto? Con mi hermana mayor sí me llevo 1 año, la pero otra con las son otras 2 más. años y la otra pues ya es Un la poquito más. pequeña. Más bien a la que cuidaban. A la que cuidábamos. Y la verdad siempre tuvimos una relación muy cercana, nos Claro. cuidábamos mucho. Se iban de fiesta juntas. Además también eran tiempos donde si no salías con la hermana, pues no te dejaban salir, ¿no? Claro, era como la chaperona, ¿no? Exacto, O sea, de que exacto. me invitó fulanito, bueno, pero que vaya tu hermana. Exacto. Entonces siempre teníamos que llevarnos muy bien para Sí, que pues claro. pudiéramos estar juntas y nos pudieran dejar salir. O chantajear a la hermana para que fuera. Exacto. ¿Cómo fue, Marta? ¿Eras amiguera, noviera, fuiste noviera? Sí, me gustaba, teníamos muchos amigos. Ajá. Sí tenía varios pretendientes, Ajá. pero también eran tiempos donde pues todo pasaba más rápido. Ok. Y yo me casé a los 19 años. Ah, sí, súper chavita. Sí. Bien, bien jovencita. Y la verdad pues era como lo sí, normal. como lo normal. ¿Ibas terminando la prepa? Estaba yo terminando la preparatoria. ¿Y era de la prepa él también? Él sí era mucho más grande que yo, él ya había salido de la universidad. Ok. También de ahí. O sea, vecino, digamos. Vecino, sí. Ok. Sí. Y a él le dan la oportunidad de que le ofrecen una beca para ir a estudiar en Albany, Nueva York. Ay, se van. Y entonces nos vamos a la pues aventura. claro, qué padre. Y la verdad sí fue una experiencia muy, muy bonita porque comenzamos ahora sí que nuestro matrimonio un poco aislados. Solos. Y además en otro lugar. O sea, se tenían el uno al otro. Con otra cultura, en otro idioma. otro idioma. Y eso nos ayudó, yo creo que mucho a consolidar mucho lo que fue nuestro matrimonio. Mis hijos llegaron después. Oye, pero en Albany, ¿qué hacías? Mientras él se iba a estudiar, ¿tú qué te acuerdas? Fíjate que había un grupo de señoras de las mismas donde él De estaba. Señoras, tenía 19 años. O sea, bueno. Yo sí las veía más grandes. Yo me veía muy chiquita. Sí, claro. Ya eran con hijos y siempre me estaban invitando. Ibas al gimnasio, ibas a las actividades que había ahí. Y también aprender lo que es el invierno allá, porque ahí sí... Ahí sí es invierno. Ahí sí es invierno. La primera vez que nevó, bueno, yo emocionadísima, limpiando toda la nieve, ya cuando eso... el día 2 ya era... Ya no era tan divertido. Exacto. Anochecía muy temprano, entonces tus horas de luz eran muy pocas. Hasta cambiar tus hábitos, porque de repente pues ya no te puedes salir de bañar y salirte a la calle porque se te congela el pelo. Sí, se te corta ahí. Y de repente pues sí, vas aprendiendo a adaptarte y después pues ya regresamos. ¿Estuvieron qué, 1 año, 2? 2 años. 2 años. Y después ya regresamos a Guadalajara primero y luego le dieron la oportunidad de regresar ahora sí que a la zona de Ciudad Satélite y pues volvimos. Mira. Okay. Ahora sí que siempre regresando al hogar. Sí, regresaron ahí y ahí ya, bueno, es cuando nacen Nacieron mis hijos.
Tengo un hijo tu y hija una hija Ajá, y una hermosa nieta. que está increíble. Una hermosa nieta. Tu hijo es el mayor. Mi hijo es el mayor. Se llevan un año. Él es ingeniero industrial y mi hija es diseñadora industrial. Ay, mira, los dos como Sí. más o menos, ¿no? Con el mismo... Y además los dos con carreras que a mí me gustan mucho, porque la ingeniería industrial también se mete mucho en el tema logístico, Sí, claro, y de análisis. Y mi hija en el diseño industrial, pues todo el diseño, todo lo que está de moda. Sí. Y a mí me gustan mucho todos esos temas del arte. Qué padre. Sí. Sí, combina, exacto. Combina como lo que se puede usar, o sea, como la utilidad de una cosa, pero que también tenga el diseño, pero que sea, ¿no? Como Sí. que tiene que tener todo el paquete. Exacto, es el paquete completo. Antes de llegar al Congreso, Marta ya había construido un camino sólido. En 2016, desde Regulación Ambiental en Naucalpan, enfrentó retos que pocos ven y muchos sienten: contaminación, desarrollo urbano, deterioro de espacios comunitarios. Ahí aprendió algo que después la acompañaría siempre: que la política no solo administra, protege. ¿Y en qué momento tú te empiezas a involucrar en política? Porque llevas más de 30 años en... Mi tema siempre fue más en lo social, en ese aprendizaje que yo tuve a través de lo que viví en lo cotidiano. Y que veías con tus papás. Y que veía yo con mi mamá y con sus amigas. Pues un día me vi ya juntando firmas para la siguiente manifestación. Y yo las veía a ellas y para mí eran así como unas mujeronas, sí, increíble, como wow, ¿no? Cómo llegaban y defendían lo que creían. Sobre todo el tema de los usos de suelo, que siempre fue muy sensible en nuestra zona, los usos del suelo y que no hicieran edificios. Y se defendía mucho eso. Entonces yo así como que decía, wow, yo quiero ser como ellas. Claro. Y un día pues tuve la oportunidad de que pasaron y me dijeron, oye, fírmanos aquí. Y dije, no, pues claro que les firmo. Pero yo les ayudo. Y luego ya estaba yo juntando las firmas con ellas. Y así me fui involucrando desde el ámbito social. También, pues eso te lleva también a trabajar, no solamente el tema de defender tu hábitat, sino también de apoyar en otras comunidades, en otros lugares, sí, por ese sentido de solidaridad que siempre hubo, de dar tus clases de alfabetización, de recolectar la ropa en una comunidad que tuviera necesidades. Y yo me fui involucrando más a través de lo social. Ok. Y bueno, pues sí, un día llegaron y me invitaron a participar en política y bueno, yo creo que consideré que ya era un buen momento donde yo podía cerrar un ciclo e iniciar uno nuevo. ¿Qué ciclo cerraste ahí? Porque fue el PAN, ¿no? ¿Es cuando ya inicias en el PAN? Yo siempre fui simpatizante del PAN. ¿Por tus papás también? ¿O no? Pues por mis papás, por mis amigos, porque ahí andaban el PAN cuando en sus inicios ahí en Ciudad Satélite, que después fue el Corredor Azul, pues era tu vecino, era tu amigo, era tener esa inventiva de, pues no tenemos muchos recursos, pero pues vamos a hacer nuestra propia propaganda. Buscamos cómo, ¿no? Sí. Y siempre fui simpatizante del Partido Acción Nacional. Ok. Siempre fue con el que me identifiqué. Entonces tú, cuando decides que dices, ya estoy preparada para esto, ¿qué ciclo cierras para iniciar este? Bueno, primero, yo quedo viuda. Muy joven también. Es un proceso de reinventarme, sí, de entender hacia dónde dirigir mi vida, y tengo la oportunidad de que me invitan a trabajar en el gobierno municipal. Perdón, ¿tus niños están pequeñitos? No. Ya estaban. Esto fue hace 10 años, ya eran grandes, ya pues tenían sus vidas hechas. Sí, bueno, no por eso menos duro, pero ya no eran tan pequeños, ¿no? Sí, y además pues ellos estaban en un ciclo de sus vidas donde a mi hija
la habían invitado a irse a trabajar a Chicago. Mi hijo tenía que ir a China y entonces estábamos en esas de que yo dije, sigan con sus vidas. Sí. Tenemos que seguir con Claro. nuestras vidas. Y me hacen la invitación para trabajar en el ayuntamiento de Naucalpan. Mira, qué bueno, como que de verdad Sí. cada quien tuvo un proyecto para Y entonces seguir. yo digo, pues tengo Sí. que hacerlo porque este es el nuevo proyecto. Claro. Y de repente sí tienes que asumir las cosas ya, no en, ay, bueno, pues sí quiero, no quiero, sino ya en un nivel más profesional. Pero yo ya había decidido empezar una carrera que por azares del destino la conocí, que era la licenciatura en desarrollo comunitario. Yo con la idea de enfocarme más en el ámbito de organizaciones civiles. Ok. Y es una carrera que la verdad me apasionó y comencé a estudiarla. Es un modelo en línea, la Universidad Abierta a Distancia de México, que depende de la SEP, Ok. en donde pues, todavía así como que hablar de educación a distancia era hasta cierto punto como menospreciarlo un poquito. Ah, ok. Sí, no era como ahorita que ya es muy Exacto. común porque además después de COVID se Después volvió del COVID como ya entendieron normal, todo el ¿no? mundo. Exacto. Exacto, ya se normalizó más. Y la verdad me apasionó mucho estudiar esa carrera. Aprendí lo que es hacer un diagnóstico de una comunidad, a trabajar las comunidades, pero desde otro ámbito, de una manera más profesional. Y sí, yo le puse una pausa cuando quedó viuda, tratando de entender un poco Sí, pues, hacia dónde iba yo. claro. Tenía yo 19 años cuando me había casado y de repente, bueno, pues ya estaba yo sola, enfrentando situaciones difíciles, sí, y buscando cómo salir adelante. Entonces me meto a trabajar ahí, aprendo de la administración pública. ¿Te gusta? Me gusta, trato de, pues ahora sí estando de ese lado, de hacerlo lo mejor que podía, de involucrarme al 100%, termina ese ciclo y viene la pandemia. Empezó otro ciclo. Y entonces cerramos uno y Sí, comenzamos pues es que otro. es así. Y también pues ese vínculo que siempre me ha gustado tener con la sociedad civil y con la gente. Había tantas necesidades, tantas circunstancias, entonces de repente me hablaban y me decían, oye, vamos a poner un comedor comunitario porque en esta comunidad ya no tienen, y entonces de repente vinculábamos grupos en Iztapan de la Sal, pues que ahí no tienen dónde vender sus mercancías, entonces no las traíamos para acá. Así es que fue. Y empezamos a crear como que muchas redes. Ajá. Y de repente personas que estaban hospitalizadas que nos dicen, sí las trasladamos, ya tienen el tanque, pero en el traslado necesitan el tanque de oxígeno y no los conseguimos. Y entonces apoyándonos por pues toda la gente que conocía yo y haciendo una labor que creo que en su momento fue muy importante. Claro, y al final también tenía todo que ver con lo que tú habías hecho y lo que te Así gustaba es, hacer, que era pues muy social, o sea, siempre Muy has estado social. muy cercana a la gente, ¿no? Sí. Además, 2016 es cuando también estás en todo este tema ambiental de Naucalpan, ¿no? Sí. Defendiendo, pues bueno, el Sí, a mí me toca llegar a regulación y gestión ambiental. Me toca hacer la licencia ambiental de Naucalpan, pero sobre todo poder implementar ese proceso de transición a un gobierno digital y crear la primera plataforma en el gobierno municipal para poder hacer los trámites. Nada más. Nada más. Sí, porque Nada ya ahorita más. es pues como todo, ¿no? Ya se dice muy común, ¿no? Ay, sí, todo digital, pero para hacer esa transición, Sí. uf. No, y además pues que las personas que ahí laboraban entendieran que ya íbamos a pasar a esa etapa. Claro. Y pues sí, fue mucha resistencia.
También trabajó en el Instituto Naucalpense de la Mujer, donde la política deja de ser un discurso y se vuelve acompañamiento, protección y escucha. Decenas de historias pasaron por sus manos, mujeres buscando alternativas, familias en crisis, comunidades que necesitaban respuestas. Desde ahí su agenda tomó forma: igualdad, derechos y comunidad. Termino yo de trabajar con la plataforma y entonces hago un cambio al Instituto de la Mujer. Ah, mira. Y comienzo a trabajar en el Instituto de la Mujer de Naucalpan y empiezo a conocer. A darte cuenta de más cosas, bueno, de otras situaciones, ¿no? Todo ese mundo de la violencia. Somos un municipio alertado por violencia de género. Y ¿qué fue lo que te impresionó más al entrar? O sea, cuando entras al Instituto de la Mujer, porque a lo mejor tú llevas una expectativa, pero yo creo que la rebasó, ¿no? O sea, la realidad. Sí, la rebasó. ¿Y qué fue lo que dijiste? Ay, ¿cómo puede ser posible que esto suceda? Fíjate que me toca a mí que la primera semana que yo entro, nos toca albergar a la primera mujer que llega. Y estaba yo en mi escritorio y estaba mi subdirector al lado. Y de repente entra una señora con su pequeño y la ves y empieza a decir: necesito que me apoye, necesito ayuda. Y le dice: pues, ¿qué pasa? Se levanta la falda y tenía todas las marcas que la habían acuchillado. Ay, no. Y de repente ve a su pequeño con todas las marcas de los golpes que le daban. Ay, no. Y sí te impacta mucho. No, claro, es que Sí te impacta mucho porque uno de los criterios para albergar a una mujer es porque está ya en peligro su vida o la de sus hijos. Y claramente era uno Y de esos entonces casos, ¿no? tienes que seguir protocolos. Primero la tienes que llevar a una contención psicológica, después tiene que pasar por el grupo de víctimas y entonces ya la llevas a que se levante la denuncia y entonces seguir con el proceso. Fue un proceso, ella llegó como a las 10 de la mañana. Eran las 11 de la noche y todavía no terminábamos con el proceso. Pero ya cuando llegan por ella del albergue, y toma el suéter que traía, porque eso es lo único que le quedaba a ella. Eso es lo único que tenía con ella. Porque cuando una mujer decide salir, sí, con lo dejas todo atrás. Claro. Wow. Y afortunadamente la que era la directora del Instituto de la Mujer, teníamos ahí, juntábamos ropa, le podíamos dar al niño un suéter, a ella algo para ponerse. Y sí es una experiencia muy dura y muy difícil. Y además que te hace también como reflexionar la fortuna que tú tuviste, ¿no? O sea, en tu vida creciste con una familia, con tus hermanas, o sea, en otras condiciones totalmente... En otros ámbitos. Exacto, diferentes. ¿Qué pasa, en tu opinión, qué crees que sucede con la sociedad? O sea, ¿por qué sigue existiendo tanta violencia hacia las mujeres? Yo creo que no hemos terminado de entender el proceso. ¿Y a qué me refiero con proceso? Yo cuando veía a una mujer que se iba a un albergue, es una mujer decidida. Es una mujer que ha decidido romper con esos círculos de violencia, no solamente para ella, también para sus hijos. Pero son 6 meses los que pueden estar ahí. Okay. Sí aprenden un oficio, sí aprenden apoyos psicológicos, y cuando salen, sí salen muy fortalecidas, pero también enfrentándote con la nueva realidad que tienes, donde ya no tienes un apoyo económico. Sí. En muchas ocasiones ya no tienen un lugar donde regresar a vivir. Claro, porque si regresan es pues lo mismo, ¿no? O sea... Y las redes familiares en ciertos sectores son muy complejas. O sea, como que aún es esta parte de señalarla porque se fue. Sí.
Y no solamente señalarla, sino de, bueno, pues a ver cómo le vas a hacer. O sea, te fuiste, pues ya tu problema, ¿no? Exacto. En vez de, claro. Y entonces llegas y te enfrentas con una realidad donde los hijos tienen que regresar a la escuela, a dónde los voy a meter a la escuela, porque en la escuela que estaba no están. Todo. Pero pues no tienen sus libros porque los dejaron allá. Claro. Y a veces es sumamente difícil. Y terminan para una mujer. Volviendo. Y de alguna manera, pues yo creo que hasta haces una tregua. De decir, ok, acepto esto porque es lo que ahorita necesito para salir adelante junto con mis hijos, porque también tienen que conseguir un trabajo. Sí, todo, es que es empezar de cero. Y no todo es tan rápido como quisiéramos. Sí. Y también en el nivel de preparación que tienes. Claro. Es el nivel de trabajo que vas a obtener, claro, que no siempre puedes cubrir los gastos que ya tienes. Sí. Sí, más con niños y todo. más con tus pequeños. Ay. No, pues es que sí es todo un... O sea, no es nada más, como dices, el albergue ya las ayudamos Así tal, es. pum, pero luego cómo las como que reinsertas, ¿no? Sí. Y les das oportunidad de una nueva... Y en eso sí tiene mucho que ver tu condición económica. Sí, completamente. Y luego también, pues que empiezan las pugnas de los hijos con el papá y pues a veces ellos tienen un apoyo legal diferente al que tienes tú. Y además yo creo que, no sé, hablando desde la ignorancia, quizás hasta vuelven y se convierte aún más violento el asunto, porque es como que te fuiste y ahora volviste. Pues, ¿no? Sí hay una tregua, pero también yo siento que de alguna manera cuando uno regresa a su ámbito, tampoco ya tienen muchas ganas de pelear de repente, porque creas una conciencia diferente. Y creas una conciencia diferente cuando te das cuenta de que lo siguiente es que podías perder la vida. Claro. También me tocó trabajar con sobrevivientes de feminicidios, que también es muy duro. Con ellas y también con familiares de sobrevivientes. Sí pues es vivir la violencia. En 2021 se convirtió en diputada local en la 61ª legislatura del Estado de México, donde presidió la Comisión de Estudios Legislativos. Su participación fue amplia y profunda: salud, derechos humanos, asuntos indígenas, igualdad de género, educación, infancia, patrimonio municipal, turismo y grupos vulnerables. Su sello fue claro: legislar con la mirada puesta en la realidad cotidiana de las personas. De ahí ya pasas como que fue la 61ª, ¿no? Legislatura. En el Congreso local. Exacto, como que, vamos, sigues en este trabajo, pero ya no tan así. Pues de alguna manera sí fue vivirlo porque estaba yo en la Comisión de Género. Y trabajamos mucho con los colectivos. Ah, claro. Me toca, Es curioso porque cuando yo estaba en el Instituto de la Mujer, pues buscando respuestas y apoyos, llego yo a la ONU para ver cuál tipo de programas tenían, y en ese momento estaba haciéndose todos los arreglos para que llegara la iniciativa Spotlight a México, que la trabaja la Unión Europea junto con la ONU, 5 oficinas de la ONU. Y entonces a mí me toca gestionarla para Naucalpan, porque el Estado de México, como primer estado con una alerta de género, querían trabajar ahí, pero nos estábamos disputando con Toluca, que escogieran 2 municipios. Afortunadamente se queda en Naucalpan. Y me toca los trabajos de la relatoría que se hizo para poder sentar las bases de lo que iba a ser la iniciativa en Naucalpan. Ya no me toca en el gobierno municipal, pero cuando llego como diputada se estaban haciendo todos los trabajos legislativos sobre la iniciativa Spotlight. Qué satisfactorio, ¿no? Y la verdad que tú comenzaste fue con así eso. como un reencuentro con esa iniciativa.
Desafortunadamente tocó lo de la pandemia y si hubieran podido hacer más cosas, pero sí fue todo un tema, pero aún así se avanzó mucho con la iniciativa. La tenía Ecatepec y la tenía Naucalpan por parte del Estado de México. Ok. Entonces, pues sí me involucro un poco en esos temas. Sí, y salud. empezamos a trabajar mucho con el tema de la violencia vicaria. También. Es que... Y entonces nos tocaba trabajar con los colectivos. Sí. Y de repente es difícil. Claro. Porque decían, bueno, más penas. Y de repente decían, bueno, más penas es la respuesta. O también que fueran cómplices las mamás de los esposos que se llevaban a los niños. Claro, es que... Y entonces entender... Como dónde está la raíz de todo eso, ¿no? Dónde está. Y yo sí me detuve un momento donde dije, ¿y los niños? Claro. O sea, sí hablamos de la violencia a las mujeres, pero muchas veces olvidamos que los niños también son víctimas. Total. De la violencia. Y entonces yo me empecé a enfocar más en ellos, de buscar una respuesta que pudiera ayudar a los niños, porque además también en esos colectivos conocí a muchas mujeres que me decían, llevo 7 años en los tribunales, mis hijos ya crecieron en un tribunal. Ay. Y yo decía, algo tenemos que cambiar, claro. Algo tiene que pasar. Claro. Y pues tuve la oportunidad de que la Universidad Iberoamericana, en sus clínicas jurídicas, me apoyaran mucho para hacer un diagnóstico de la infancia con perspectiva de violencia vicaria, donde pudiéramos entender que los niños son sujetos de derecho y no objetos de disputa. Claro. Sí. Y también pude, gracias a una de las mujeres de esos colectivos, pude conocer y más bien tener un Zoom con Sonia Vaccaro, que fue la que acuña el concepto de violencia vicaria en España. Sí. Y platicando con ella, y a ver, dime cómo podemos ayudar a los niños. Es que allá también la violencia en España es... Sí. Y sobre todo los casos que habían sido emblemáticos de lo que fue la violencia vicaria. Sí. Finalmente se legisla en torno a eso y yo me empiezo a centrar más en el tema de buscar una figura para poder sacar a los niños de los tribunales. Okay. Y finalmente pues logro encontrarla gracias al apoyo de la Universidad Iberoamericana con sus clínicas jurídicas, que es la justicia adaptada a la infancia. Es un modelo que comienza en Islandia, a donde se entiende que a los niños hay que sacarlos de los tribunales y se hace la casa de los niños, a donde a través de una cámara de GESEL puede ver el juez, todo el que tenga que ver, pero el niño está en un ámbito controlado. Sí, no está en el tribunal, ¿no? Y también, pues no es la pugna entre el papá, la mamá y a quien quieres, porque también eso se cuida mucho. Claro. Y que sea un solo testimonio y que sean grabados los testimonios para que no sea el niño el que tenga que estar yendo al tribunal, sino que puedan ver las grabaciones y puedan ver a través de eso. Wow. Y pues así como con mucha satisfacción sí logramos que fuera aprobada en el Congreso del Estado de México la justicia adaptada a la infancia. No, pues un gran logro. También temas de salud. Sí. De seguridad. O sea... Los temas de salud también fueron muy importantes porque veníamos de la pandemia. Exacto. Veníamos de la pandemia y veníamos en una transición a un modelo de salud que a la fecha todavía no termina de definirse. Con todo lo que estaba pasando en los hospitales, ya había un tema de medicamentos, de falta de medicamentos, sobre todo también, una vez más, involucrándonos con los niños, el tema de las vacunas. Sí. Uy, sí. En el estado habíamos tenido muchos fallecimientos, se habían incrementado mucho los fallecimientos cuando nacían los bebés, tanto de las mamás como de los niños,
cosas que creíamos que, bueno, ya en el momento del nacimiento no pasaban, empezaron a pasar y se incrementaron mucho. Y teníamos el tema de que por lo mismo que los hospitales estaban con el tema de la pandemia, no se estaban vacunando a los niños por darse preferencia al COVID. Consecuencias que hoy ya estamos padeciendo por el incremento ya de los niños que no fueron vacunados. Sarampión. El sarampión. Los brotes del sarampión. Sí, claro. Y entonces de repente, pues todo lo que se había avanzado en salud se comenzó a perder. Y administrativamente tampoco se definía que si era la transición al INSABI. Entonces, pues también eso provocó muchos problemas. Sí, quedó como un limbo ahí, ¿no? Sí. Y lo que más pegaba era el desabasto de medicinas. Claro. Que ya desde entonces se estaba dando. Ay, no, qué complicaciones. Que sí, porque nos vamos por una y salen 1000 temas, ¿no? Sí. De cada arista hay de 1000. cada una. Y también se habla ya poco de la pandemia, pero sí existió. Sí, claro. ¿Te vacunaste Incluso, ya ahora? No. Todavía no me he vacunado. Yo ya y me fue re mal, pero bueno, hay que vacunar. Pero además incluso perdimos 4 años de vida en México. Sí, es que quedamos como en una especie de túnel del tiempo ahí, no sé, muy extraño. Como congelados, no sé cómo. Y también la experiencia que se perdió por todos los fallecimientos que hubo de médicos, de enfermeras, personales que entregaron todo. Que entregaron todo, pero que también perdimos mucha experiencia y sí estamos hoy en una situación muy complicada en nuestro sistema de salud. Hoy, desde la Cámara de Diputados, forma parte de la Comisión de Defensa Nacional, un espacio donde se discute el futuro del país, la seguridad, la protección civil, la coordinación institucional. Su presencia aporta otra perspectiva, la que habla de la prevención, bienestar y ciudadanía, una visión que complementa y humaniza el debate. Llegas acá, a San Lázaro. Llega a la Federal. Exacto. ¿Y cuáles son como que tus, pues no sé si objetivos o causas o propósitos o lo que te impulsa a decir, esto quiero hacer en esta legislatura, quiero que se desahogue este tema o quisiera cambiar este otro? Sí, llegar a la legislatura federal es muy diferente. Ya son temas nacionales, no solamente son temas no tan locales. Más locales. Sí, yo quise cerrar un ciclo en el tema de género, pero no en el tema de seguridad, por eso estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente. Tenía yo todo un tema con el FONDEM, porque pues lo he visto, lo importante que es la reacción inmediata, y que ya no existía. Entonces, por eso estoy en Protección Civil. Lo primero que hice fue que me decían, no está el FONDEM, pero sí está el plan N3, está el plan Marina. Pues sí me he dado a la tarea de irlos a conocer, de conocer cómo está configurado todo, para poder hacer una propuesta seria, porque lo primero que dicen es, no hace falta. Claro que hace falta. Sí, siempre se puede mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar. Exacto. Entonces, entender primero cómo está. Y luego me empecé a involucrar mucho en el tema de la inteligencia artificial. Otro mundo. Nos llegó otro mundo. Había que reaccionar rápido y entender rápido. Tengo presentada una iniciativa donde sí es una reforma constitucional para que los diputados podamos legislar en torno a la inteligencia artificial. Y pues también de repente empecé a entender con lo de la IA la ciberseguridad. Porque resulta que sí bajan los delitos de secuestro, pero los de extorsión suben. Claro. ¿Y cómo está uno vulnerable? ¿Qué crees que te hablan y te dicen? Y yo veo mucha gente que pierde sus ahorros, que pierde todo, y que también pierde la tranquilidad.
porque ya no sabes de dónde me están hablando. Sí, porque quién además te está vigilando, quién sí, te ve, quién te oye, quién te... Sí, así sí, es. Y te dan ya como que datos más precisos. Claro. Porque también eso tiene que ver con los ciberataques y cómo vulneran las bases de datos. Lo que te decía, la seguridad de la información y luego Sí. biométricos. Es que es todo, por eso te decía, Por es todo eso, el mundo. sí, por eso me empecé a involucrar, porque de repente se aprueba ya el tema de los biométricos y empiezas a ver que somos uno de los países que tienen más ciberataques en el mundo, que no tenemos el tema de ciberseguridad resuelto, y te roban la identidad, ¿y qué va a pasar? Sí, no. Ya en países como la India ya lo consideran un problema humanitario, porque tu tarjeta con tus ahorros, pues, a ver ahora cómo demuestras que eres tú. No, claro. Sí, ya te... Sí, en Chile también estaban legislando... Sí. Y entonces eso es ahorita lo que te trae... Lo que a mí me atrae mucho, y ya presentamos también para que se pueda formar una comisión de ciberseguridad en la Cámara de Diputados. Ya fue aprobada en la del Senado, pues esperamos que podamos avanzar en esto, sobre todo en el tema de ciberseguridad, que es ahorita lo que me ocupa mucho. Claro, es porque te roban la identidad y es que antes era cuando, así como que cuando el futuro nos alcance. No, es que ya nos rebasó. No, y al rato vamos a regresar a que los cheques y todo, claro. Porque ¿cómo vamos a demostrar que somos nosotros? Claro, como todo como era antes, ¿no? O sea, las fotos que sean impresas, que no sean el teléfono. Bueno, pasó en uno de los aeropuertos de Estados Unidos que hubo un ciberataque. Y entonces para poder documentar a los pasajeros, nadie sabía cómo hacerlo. Claro, porque ahí está todo. Estaba todo ahí. Estaba todo ahí. Sí, no es una cosa... No había protocolo de contingencia. Exacto, de qué pasa si la máquina enloquece, ¿no? Exacto. En eso estoy ahorita más involucrada. ¿Qué le dirías a la Marta de 19 años hoy? Pues yo sí le puedo decir bien hecho. Lo hiciste bien. He pasado por alegrías, tristezas, llantos, pero satisfecha. Todo te fortalece, ¿no? De todo vas... De todo aprendes. Exacto. De lo bueno y de lo malo aprendes, pero nunca pierdas tu esencia. Y creo que hasta ahorita no le he perdido. Sigo con la misma rebeldía de entonces, pero sobre todo ganas. Con la misma pasión de vivir y de disfrutar las cosas. Dentro del PAN ha ocupado 4 cargos clave, construyendo una carrera que va de lo municipal a lo estatal y lo federal. Su trayectoria combina experiencia técnica, trabajo territorial y sensibilidad comunitaria. Nada en su historia es improvisado. Es el resultado de muchos años de constancia y de escuchar a la gente. ¿Cuál es tu sueño a nivel personal? Pues a nivel personal, yo creo que uno de mis mayores sueños es poder tener un centro donde la gente pueda llegar a aprender de muchas cosas. Okay. Porque te hablo desde poderles enseñar a aprender una computadora, aprender un oficio, y que puedas soñar. Como multidisciplinario. Sí, donde puedas explotar tu creatividad, donde te puedas sentir genio, donde te puedas sentir creador. Eso es lo que me encantaría tener. Ay, qué padre. Oye, y pienso, ¿es nieto o nieta? Nieta. ¿Cuántos años? Bueno, ¿qué edad tiene? 6 años, Sofía. 6 años. Y sí, me decías, me trae loca, ¿no? Es mi adoración, claro. Es mi adoración. Fue curioso porque otra vez la pandemia, sí, fue bebé casi pandemia. Sí, es bebé de la pandemia. Sí, porque pues tenía un añito, ¿no? Cuando la pandemia. Y entonces, de repente, la primera videollamada y la veía yo, pero ella todavía no hablaba. Y entonces, pues, empecé, le hacía títeres y claro, para llamar su atención. Y bueno, terminábamos jugando hasta las escondidillas a través de la videollamada. En videollamada. Y aprendimos cómo comunicarnos a través de una videollamada. Cómo cambió todo y nos obligó a eso, ¿no? Sí. Adaptarnos. Pero además también, o sea, para ella
así es el mundo. Claro. Nosotros tuvimos que adaptarnos. Exactamente. Ella nació y así era, o sea, no había otra opción. ¿No? Exacto. Sí. El otro día tengo un teléfono todavía de disco ahí guardado y me dice, Marta, eso es antiguo, ¿verdad? No, es vintage. Exacto. Pero me decía, ¿sí alguna vez funcionó? Le decía, así. Ay, qué chistoso. Así alguna vez funcionó. Cuando le enseñes los cassettes va a enloquecer. Porque bueno, le enseño mi cámara y dice, ¿qué es eso? Claro. Porque la cámara es la del teléfono. Ay, no. Oye, pues se nos está terminando el tiempo, pero ¿algo más que quisieras compartir de ti, de tu vida? Hemos podido conocerte pues mucho más, ¿no? De lo que vemos ahí en tribuna de ti, pero ¿qué más te gustaría compartirnos? Pues a mí lo que me gustaría compartir es que sí se pueden hacer muchas cosas, que a veces tiene mucho que ver la actitud. Hay días difíciles, hay días fáciles, pero siempre con una buena actitud. Y yo siempre les digo, por lo menos vamos a buscar el cómo sí. Claro. Y en una de esas no sale, ¿verdad? Exacto. Nunca dejen de aprender. Siempre hay que estar buscando cómo aprender. Nuevas cosas, explorar nuevas cosas, no detenernos. Yo no voy a decir mi edad. No la digas. Pero sí te puedo decir que no es importante. Sí, es un número realmente nada más. Así ¿no? es. Lo importante está aquí. Exacto. Y agradecerte mucho esta oportunidad que me diste. No, hombre, al contrario, pues feliz y siempre bienvenida acá, que quieras venir a compartir con nosotros y contarnos en qué vas y claro cómo ha cambiado. Una vez que logremos el tema de ciberseguridad, me invitas para que te platiquen qué vamos. Encantada, claro que sí. Oye, y vamos a cerrar, porque siempre cerramos con tu canción favorita. ¿Cuál es? Mi canción favorita y una que habla mucho de mi vida es la de Te Prometí. Ok. ¿La canta? Mijares. Sí. Ya me dio mucha curiosidad porque no ubico la canción, pero habla mucho de tu vida. Hazme un rengloncito, ¿por qué? Pues porque habla del amor, del compromiso, de nunca darnos por vencidos. Ay, qué padre. Listo, pues con eso vamos a cerrar el programa. ¿Y algo más que quieras agregar? No, nada, solo agradecerte mucho. Muchísimas gracias. Y agradecerles gracias a todos aquí. Cuando hablamos de Marta Moya Bastón, hablamos de alguien que entiende que lo público empieza en lo local. Su trabajo ha acompañado causas, defendido patrimonio, representación de voces que durante mucho tiempo no fueron escuchadas. Hoy su presencia en el Congreso es la continuidad de esa vocación, crecer con su comunidad, no lejos de ella. Soy Erika Grote y esto fue Mujeres Imprescindibles del Parlamento Mexicano. Nos vemos en la próxima emisión con otra legisladora y su historia para ser contada y celebrada. Porque te prometí